Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenido al canal La Voz en el Desierto con Antonio Pizarro. Hoy día tenemos un tema bien interesante, lo vamos a ver también en el contexto de toda la palabra de Dios, para que podamos entender y no le demos una interpretación a veces errónea a la palabra de Dios. El tema de hoy día se llama un espíritu malo de parte de Jehová. Mis queridos hermanos, nosotros en esta ocasión vamos a analizar 4 pasajes que muchas veces se interpretan mal. Vamos a ver en el contexto. Hay una visión que tiene un profeta de Dios, Micaías, y ahí nos va a ayudar a entender cómo entender estos versículos. Lo voy a citar, los vamos a leer y después lo vamos a explicar con una visión que tuvo el profeta en Segunda de Crónica, Micaías, ¿ya? Vamos a ver la primera. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14. Primera de Samuel capítulo 16, 14 dice lo siguiente. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí, hermano, muchas personas dicen que cuando Saúl se alejó, Dios le quitó su Espíritu Santo y que Dios le mandó un espíritu malo. Y hay algunos pastores que explican esto, que a veces Dios manda espíritu para que se produzca una posesión demoníaca en las personas. Pero hoy vamos a ver, como le digo yo, vamos a ver la explicación correcta. Bueno, acá la primera cierta problemática es: un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl. Es decir, que Jehová trabaja un espíritu malo con demonios. Vamos a ver que el gobernante de los demonios es Satanás y Jehová es el gobernante de los santos ángeles de Dios. Como le dije yo, vamos a ver la problemática y después vamos a ver la visión. Vamos a ir a Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo. También otro texto que muchas veces se malinterpreta. Éxodo capítulo 10. 10:20. Mira lo que dice el texto acá. Éxodo 10:20 dice: pero Jehová endureció el corazón del faraón, y este no dejó ir a los hijos de Israel. Otro texto que a veces crea polémica, porque el Señor mandaba a Moisés para que Moisés le dijera: Jehová quiere que tú dejes, ¿cierto?, ir libre a Israel. Y el deseo de Moisés que lo dejara ser libre. Y el deseo de Dios es que el pueblo, ¿cierto?, se fuera de Egipto. Pero ¿cómo? ¿Qué significa esto? Que Jehová mismo mandaba un mensajero y después Jehová le endurecía el corazón al faraón. Vamos a ver, como le dije yo, la visión que vamos a analizar al final nos da la respuesta. Ahora vamos a ver la otra, vamos a ver Segunda de Tesalonicense. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2 y el versículo 11, ¿ya? Ustedes pueden buscarlo, ¿ya? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 dice: por esto Dios les envía, dice, un poder de engaño. Por esto Dios les envía un poder de engaño para que crean la mentira. Aquí la palabra de Dios nuevamente menciona alguna problemática de que Dios manda, como dice acá el texto bíblico. Por esto Dios les envía un poder de engaño para que crean la mentira. Nosotros sabemos muy bien que el padre de la mentira es el diablo, y el que le engaña no es Dios, sino que el que engaña, ¿cierto?, es el diablo, engaña al mundo entero. Ahora, ¿cierto?, vamos a ver lo que yo le prometí. Hay una visión que tiene un profeta que nos aclara estos textos bíblicos para ayudarnos, ¿cierto?, a entender la palabra de Dios en el contexto apropiado. Vamos a ir a Segunda de Crónica. Segunda de Crónica, capítulo 18. Le voy a hacer un poquito de un contexto pequeñito antes de leer el versículo para que podamos entender. El rey Josafat se había unido con el rey Acab y se reunieron juntos, hicieron un banquete, y resulta que Acab invitó a Josafat de ir a la guerra contra Siria. Entonces Josafat dice lo siguiente. Josafat dice: ¿y no hay un profeta de Jehová para consultarle? Y viene acá y dice: tengo 400 profetas. Pero lo interesante, mi hermano, que estos 400 profetas que tenía Acab no eran profetas de Dios, porque engañaban al rey. Pero había solo un profeta de Dios, que se llamaba Micaías. Y él le dijo lo siguiente acá a Josafat: hay un profeta, pero este profeta siempre me dice cosas malas. Y aquí es donde vamos a ver nosotros, hermano, a entender qué es lo que dice la Biblia cuando Dios envía un poder, cierto, malo que atormentaba, que Dios deja que el corazón de alguien se endurezca, o Dios, cierto,
como dice acá, envía un poder de engaño. Vamos a verlo en el contexto correcto. Esta visión es muy interesante. Segunda de Crónicas 18:17 dice: el rey de Israel dijo a Josafat, acá, ¿no te había dicho yo, dice, que no me profetiza bien, sino mal? Entonces él dijo: oí pues, dice, palabra de Jehová. Esta es la visión que vio el profeta Micaías. He visto, dice, a Jehová sentado en su trono. Al profeta Micaías se le muestra el trono de Dios, se le muestra el cielo y que Jehová está sentado en su trono. Y todo el ejército de los cielos estaban a su mano derecha y izquierda. Estaba Jehová en su trono y todos los ejércitos del cielo estaban todos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jehová preguntó, dice, ¿quién inducirá, dice, Acab, rey de Israel, para que suba y caiga, dice, en Ramot de Galat, que esta era una ciudad siria? Y uno decía así, otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu. Mire, este no era parte de los ejércitos de Dios, sino que ahora dice, entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré, dice, y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él le dijo, saldré y seré espíritu de mentira en su boca. Hay un espíritu que dice que yo voy a ir y voy a poner un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Y por qué este espíritu iba a poner un espíritu de engaño, de mentira en todos estos profetas? Porque estos no eran profetas de Dios, estos eran profetas de Baal. Recuerden ustedes que Baal tenía 450 profetas de Baal acá y tenía 400 profetisas o profetas para Sera. Ahora, ¿quién es ese espíritu de engaño para poder nosotros entender toda la problemática que yo les dije? Versículo 22 dice, ahora dice aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová dice, ha hablado el mal contra a ti. Muy bien, ahora vamos a entender un poquito. Si nosotros vamos al libro de Job, ¿quién es el que participaba de los concilios celestiales que utilizaba la mentira? Si nosotros vamos al libro de Job, el libro de Job dice que el que participaba como representante de la tierra, cuando Adán pecó, el diablo tomó, se usurpó el planeta Tierra, era el representante de este mundo, iba a los cielos. Como hoy día pasa con muchos gobernantes, quizás no se portan bien, pero siguen estando en el poder. El diablo seguía teniendo el poder acá en la tierra, él iba. Entonces cuando la Biblia dice que había un espíritu de mentira o de engaño que se presentó ante Jehová, este era el diablo. El diablo, mis queridos hermanos, y el diablo no tenía autoridad sobre el profeta Micaías, porque Micaías recibía instrucción de Jehová. Pero estos profetas falsos que tenía acá, que eran profetas de Baal, porque la palabra Baal significa Señor, es una palabra Baal, no es la palabra Adonai. Entonces Dios permitió, mis queridos hermanos, Dios permite cuando el ser humano escucha a brujos, falsos profetas, y el hombre no quiere escuchar al profeta de Dios, Dios deja, los hombres se salen de la gracia, Dios dio el tiempo apropiado, entonces Dios deja que el diablo pueda llegar a estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas hicieron nada con Dios y Dios retira su Espíritu Santo. Y cuando Dios retira su Espíritu Santo, al retirar el Espíritu Santo, llega el diablo a atormentar a estas personas. Por eso cuando dice la Escritura que Saúl, Dios le quitó su Espíritu Santo y venía un espíritu malo de parte de Jehová, es decir, que Dios permitió, porque Saúl se portaba tan mal, quitó la cobertura para que el diablo lo atormentara. Pero el que mandó ese espíritu era Satanás, no era Dios. Cuando la Biblia dice que venía de parte de Dios, es porque Dios, de cierta manera, le había dado autoridad al diablo cuando Dios retira su Espíritu Santo de Dios. Es lo que pasó con Job. Cuando el diablo no podía tocar a Job, porque el diablo le dijo a Jehová, tú tienes un cerco protector. Cuando nosotros estamos con Dios, tenemos un cerco protector. Pero Dios cuando quita su protección a su sangre, su Espíritu Santo, y la Biblia dice de parte de Jehová, dando a entender que no que Dios lo haya mandado, sino que Dios quitó su protección y ahora el diablo tiene, ¿cierto?, autoridad sobre esas personas porque rechazaron a Dios. Lo mismo el segundo caso. ¿Quién endurecía el corazón del faraón? Era el diablo. Pero como el faraón era tan obstinado, entonces el Espíritu Santo no siguió trabajando en el corazón del faraón. Pero ¿quién endurecía el corazón? Era el diablo, no era Dios. ¿Pero por qué la Biblia dice que era Jehová? Porque el Espíritu Santo, igual que Saúl, lo abandonó y Dios dejó que el diablo como dice, él participaba de los concilios celestiales,
le endureciera el corazón. Ahora lo mismo, dice acá, leíamos en Tesalonicenses que Dios envía un espíritu de mentira. ¿Cómo? Si Dios predica la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino de la verdad. Lo mismo sucede. Como hay personas que han rechazado el Evangelio de Dios, no quieren nada con Dios, Dios retira su Espíritu Santo y viene el diablo y lo sigue engañando. Por eso cuando dice de parte de Jehová, lo que da a entender que Dios ha sacado su cobertura, ha sacado su protección, y ahí Dios, cierto, de cierta manera, el diablo tiene autoridad sobre estas personas, porque estas personas ya no están bajo la cobertura de Dios. Bueno, así lo podemos entender mediante esta visión, mis queridos hermanos. El espíritu de mentira no es el espíritu de Dios. El diablo es el padre de la mentira, pero Dios saca su cobertura. Muy bonito, bueno, mi deseo, cierto, que el tema le haya gustado, que podamos, cierto, tener comunión y entender la Biblia, muchas veces de versículos, a veces que son polémicos o le damos un atributo a Dios que no es, podemos entenderlo con otros pasajes bíblicos. Que Dios los bendiga, mis hermanos, suscríbanse al canal, compartan nuestro tema con otras personas y vamos a terminar con una oración, ¿qué les parece? Vamos a orar, cierto, para que Dios nos pueda ayudar, Señor, en medio de, hermanitos, de medio de todas estas crisis, cierto, económicas, personas que tienen cáncer, tantas cosas terribles que están pasando, mis queridos hermanos, vamos a orar unos por otros, que vamos a orar porque el poder está en la oración. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, queremos orar, Señor, por tu palabra, que nos dé tu Espíritu Santo para que podamos entender, podamos comprender, Señor, y no podamos desviar tu palabra. Queremos orar, Señor, por el hijo de la Juanita, una hermana iglesia acá que también le dieron un periodo de vida, tiene una enfermedad terminal, pero sabemos que la última palabra la tienes tú, Señor. Queremos orar esta noche por gente que tenga cáncer, enfermedades terminales, Señor, quizás nos están escuchando. Tú tienes el poder para sanarlos, Señor, en nombre de Jesucristo, y tienes el poder también para salvarlos, Señor. Queremos orar, Señor, también por los trabajos, los hermanos, nuestros trabajos que trabajamos. Tú nos puedes ayudar, Señor, para pagar nuestras deudas, nuestros compromisos, nos dé salud, nos dé fuerza, Señor, para trabajar. Y también queremos orar por la salvación de cada uno de nosotros, Señor, que es una salvación tan grande que Cristo murió por nosotros. Bendice tu palabra, Señor, perdona nuestros pecados, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, Señor, y que la justicia de Cristo pueda envolver nuestra vida, Señor. Te pedimos todo esto porque no tenemos mérito alguno, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis Dios hermanos.